Buenas noches a todos. En esta oportunidad transmitiendo desde nuestro laboratorio. Este es el laboratorio de Kaizen. Bienvenidos a nuestro canal Aprendo Kaizen. Yo soy el ingeniero Roberto Cortés y en esta sesión vamos a aprender a utilizar el osciloscopio automotriz para realizar pruebas de ondas eléctricas, señales eléctricas y en especial de la señal o el pulso de inyección que activa a nuestro inyector automotriz. Bueno, vamos a comenzar diciendo que el osciloscopio automotriz es un equipo electrónico que tiene como función visualizar las señales eléctricas, para lo cual cuenta con una pantalla reticulada. Esta pantalla de aquí, si observamos, está dividida en cuadrados o divisiones, tanto verticales como horizontales. Desde la parte inferior podemos contar 1, 2, 3, 4 más 4, 8 divisiones verticales, y de manera horizontal podemos contar 3, 6, 12 divisiones horizontales. ¿Para qué utilizamos estas divisiones? Para poder realizar la medición de las señales eléctricas. Para ello vamos a ver un poco de teoría y observamos en el eje X vamos a medir el tiempo. El tiempo puede estar visualizado en segundos, en milisegundos, en microsegundos, etc. Y en el eje Y vamos a poder visualizar el voltaje. Tenemos nuestro punto cero en el eje Y, que nos va a indicar 0 voltios. Todas las señales que se representen del 0 hacia arriba se van a visualizar como voltajes positivos. Todas las señales que vayan desde el 0 hacia abajo se van a medir como voltajes negativos. Acá tenemos una onda senoidal, la cual vamos a hacer una pequeña observación de las características de la misma. Veamos. Lo primero que hay que saber es si esta señal se repite. Si esta señal se repite, se llama señal periódica. Se repetirá, a ver, empieza en 0, sube hasta un valor de voltaje pico máximo, luego vuelve a 0, baja hasta un valor de voltaje pico mínimo y retorna a 0. Es decir, ha cumplido un ciclo. De este punto a este punto también, veamos, se cumple un ciclo, otro ciclo, etc. Quiere decir que esta señal es repetitiva, por lo tanto se llama señal periódica. Cuando tenemos una señal periódica o una onda periódica, podemos nosotros identificar un ciclo que viene a estar determinado desde el inicio hasta el final de dicha onda. Luego, el tiempo que dura un ciclo se llama periodo y está representado con la letra T mayúscula. A partir de esta forma de onda y de tener un periodo dado en segundos, nosotros podemos hallar la frecuencia en Hertz, simplemente dividiendo 1 entre el valor del periodo. Por lo tanto, podemos decir que esta onda tiene una frecuencia determinada, un periodo determinado, un voltaje pico máximo determinado, un voltaje pico mínimo también, y ya la podemos utilizar en nuestros cálculos matemáticos o en lo que queramos realizar. Ahora, veamos de qué manera se comporta un pulso de inyección. Veamos aquí, tenemos el punto 0, hacia arriba hay voltajes positivos. Vamos a observar que no existen voltajes negativos. Ya sabemos que del punto 0 hacia abajo son voltajes negativos que no se observan en nuestro pulso de inyección. ¿Cómo recibe el pulso de inyección un inyector? Acá tenemos nuestro inyector. El inyector
Por una línea recibe los 12 voltios que provienen del relay EFI o de un relay de activación controlado por la computadora EQ, y por el otro lado, por el otro punto de conexión, recibe la señal de tierra a través de un interruptor que puede ser un transistor IGBT, puede ser un MOSFET, puede ser un BJT. Quien se encarga de activar al IGBT o al interruptor es el microcontrolador a través de una resistencia. Desde este punto al punto de acá observamos el voltaje de batería, que es 12 voltios, teniendo en cuenta de que la prueba la estamos realizando en este punto. Una vez que el microcontrolador envía el pulso de activación del transistor, este punto se va a tierra cuando se cierra este transistor IGBT. Por lo tanto, la medición en este punto será de 0 voltios. Acá vemos, cuando se activa el transistor, este punto cae a el voltaje de masa o tierra por un tiempo. Este tiempo es limitado. Este tiempo se llama ancho de pulso, que en la práctica se da en milisegundos. Una vez que el transistor se apaga, este voltaje vuelve a tener el valor de la fuente, pero como esta es una carga inductiva, ya sabemos que al desconectarse una bobina, todo el campo magnético almacenado retorna, corta las espiras del bobinado y se genera una tensión inversa con mayor amplitud. Por lo tanto, se va a generar la cresta de voltaje hasta llegar a un límite máximo y luego caerá, se amortiguará y volverá al valor del voltaje de la batería. Veamos este sistema de conexión y este pulso acá en la práctica. Ya tenemos nuestro inyector. Aquí es un inyector de un vehículo GM. Tenemos las dos conexiones. En un lado tenemos la conexión positiva que viene de nuestra fuente de alimentación, de nuestro probador de sensores y actuadores, que en otro video vamos a ver cómo funciona. Miren, por la terminal amarilla ingresa 13.2 voltios. Por la otra terminal va a ingresar el pulso procedente de un transistor MOSFET interno en nuestro probador de sensores y actuadores. ¿De qué manera yo puedo controlar ese pulso? Simplemente yo realizo la programación de mi probador de sensores y actuadores de aquí, diseñado en Kaizen, con este botón de menús. Vamos a seleccionar este punto de salida. Ya está, hemos seleccionado. Ya sabemos, con este botón de menú podemos ir recorriendo todas las funciones de nuestro probador de sensores y actuadores. Una vez que hemos seleccionado nuestro pulso de salida variable, con esta tecla arriba vamos a activar al inyector. Observen, escuchen el sonido que nos genera. Ya se está abriendo y cerrando nuestro inyector. Yo también puedo modificar la frecuencia de activación. Observen. Y el LED nos va a indicar cada vez que se pulsa el inyector. Vamos a realizar en estos momentos la visualización de dicha señal en el osciloscopio. Observen, ahí tenemos, soltamos la activación, activamos nuevamente, y como se trata de un osciloscopio electrónico, el que tenemos en nuestro laboratorio, para poder realizar las mediciones simplemente presionamos la tecla Run Stop, y lo que va a suceder, se va a grabar este oscilograma y ya puedo soltar la activación del inyector. Vamos a realizar la medición. Nos damos cuenta de que la onda es similar a nuestra onda teórica. Vamos a verificar.
En primera instancia observamos el valor de la fuente. Veamos por acá. Veamos por aquí. El valor de la fuente. Miren, este es el punto cero que representa este inicio. Este de acá. Hacia arriba son voltajes positivos. Miren bien. Punto cero justamente coincide con la línea horizontal. Este viene a ser nuestro eje X. Este de acá. Nuestro eje Y viene a ser la línea vertical. Y verifiquemos el voltaje que existe en este punto de la onda. ¿Cuántas divisiones hay desde el 0 hasta el punto de medición? Hay 1 con aproximadamente 3 subdivisiones de la segunda retícula o división. ¿Cuánto equivale cada división? Aquí se muestra en el osciloscopio, dice 10 voltios. Quiere decir, desde este punto hasta la primera división existirán 10 voltios. Más 3 subdivisiones son 13 voltios, que es aproximadamente el voltaje de la batería. Cuando se activa el transistor y el punto de conexión del inyector se conecta a tierra, miren, el voltaje cae a 0. Significa que el punto número 2 del inyector se colocó a tierra, por lo tanto el inyector se abrió y en el motor o en la cámara de combustión comenzó a pulverizar el combustible. Luego, este pulso ha durado ¿qué tiempo? Para ello simplemente vamos a verificar la calibración de tiempo. Acá dice 2 milisegundos. Entonces contemos cuántas divisiones existen desde este punto inicial al final de la activación del inyector. Hay una división, 2 divisiones, 3 divisiones, no, hay 2 divisiones y media. Si multiplicamos por 2 milisegundos, habrían 2 milisegundos, 4 milisegundos, 5 milisegundos. Por lo tanto, el ancho de pulso o el tiempo de inyección serían 5 milisegundos. 5 milisegundos. Es el tiempo que se abre el inyector. Pero como ya hemos hablado, se trata de un dispositivo con características inductivas. Al momento que se desconecta nuestro inyector, la tensión de autoinducción va a generar una tensión o un voltaje muy alto. Vamos a hacer la medición. Hemos dicho que acá comenzamos en 0 y cada división es 10 voltios. Por lo tanto, acá hay 10 voltios, 20 voltios, 30 voltios, 40 voltios, 50 voltios, 60 voltios, aproximadamente 65 voltios, ¿verdad? Aproximadamente 65 voltios, que viene a ser el voltaje de cresta, aproximadamente 65 voltios. El transistor MOSFET tiene que ser capaz de soportar este voltaje, porque si no se va a quemar. Luego, cuando termina de crecer este voltaje, vamos a una caída de tensión hasta llegar mediante un amortiguamiento al igualar al voltaje de la fuente de alimentación. Y de esta manera nosotros podemos verificar de qué manera se produce el pulso de inyección. Hay otra forma de medir este pulso o visualizarlo con la punta lógica. Vamos a verificar aquí, ya tenemos nuestra punta lógica LED que ustedes ya conocen. Vamos a hacer la verificación en este punto. Miren, acá hay positivo y en la otra terminal observamos un valor también positivo. Observen. Cuando conectamos nuestro probador de sensores y actuadores, verifiquemos el pulso. Miren, vamos a ponerlo más lento para que observen la variación del LED. Entonces, este es el pulso que nosotros vamos a verificar con la punta lógica sin necesidad de tener un osciloscopio. De esta manera, nosotros podemos realizar pruebas in situ en el vehículo. Muy bien, jóvenes, de esta manera hemos completado esta teoría, esta enseñanza, no sin antes decirles que si les gustó el video, denle manito arriba, suscríbanse al canal y también activen la campanita para que tengan acceso a los demás videos. Un gusto estar con ustedes.
y le deseamos los mejores éxitos.